cómo hacer agregar. Entonces, una de las últimas reglas de derivación que estábamos estudiando, y nos falta una, muy importante, pero la última que estábamos estudiando era la regla del cociente o regla de la división, y que habla de qué ocurre cuando tenemos dos funciones que se están dividiendo y queremos encontrar la derivada de esto. Partimos con un ejemplo bastante sencillo, que era la función x más 1 dividido en x más 3, y si ustedes recuerdan, por definición de la derivada como un límite, que ese fue el cálculo que hicimos la clase pasada, habíamos encontrado la derivada que era 2 partido en x más 3 al cuadrado. Bien. Y la conclusión a la que habíamos llegado era que era curioso que apareciera el mismo x más 3, perdón, del denominador de la función original en el en la función original y luego la derivada, pero que la derivada apareciera al cuadrado. Entonces, por lo mismo, eso hizo que nos preguntáramos por qué es lo que parecía eso, y yo no les demostré de dónde venía la regla. Tengo pendiente todavía mandarle ese material, por cierto, pero lo que ocurre es esto. Yo tengo dos funciones que se están dividiendo y me piden calcular cuál es la derivada justamente de esa división. Lo que tengo que hacer es seguir esta regla o esta fórmula que está acá. La derivada de la división de dos funciones va a ser la función que está en el denominador por la derivada de la función del numerador, o sea, g por f', esto es una entidad aparte, primero se deriva y luego se multiplica por g, menos la función original del numerador por la derivada de la función del denominador, o sea, f por g', que nuevamente es g', primero se deriva y luego se multiplica por f, y todo eso va dividido por g, mi función original del denominador, al cuadrado. Bien, entonces el ejercicio que desarrollamos primero con la definición de límite, lo podemos desarrollar también con esta regla acá. En esta función, o en esta expresión, la función del numerador, que vamos a llamar f, es x más 1, y la del denominador, que llamamos g, es x más 3. Entonces, si f es x más 1, su derivada es 1. Si g es x más 3, su derivada también es 1. Esas se derivan normalmente, y por lo tanto la derivada de la expresión va a ser g, la función del denominador original, x más 3, por la derivada de f, la derivada de la del numerador, que es 1, menos x más 1, que es la función del numerador, por la derivada de g, la derivada del denominador, que es 1, dividido por el denominador al cuadrado. X más 3 al cuadrado, que lo dejamos solamente como cuadrado, no lo vamos a desarrollar. Se hace la multiplicación, se reducen términos semejantes y llegamos a esto. Bien, por lo que se corrobora que por definición y por regla del cociente llegamos a la misma derivada de nuestra función. Y habíamos tenido tiempo de hacer otro ejercicio, que es la derivada de x al cuadrado dividido en logaritmo natural de x. En este caso, entonces, la función que estaba en el numerador es x al cuadrado, cuya derivada es 2x. La función que está en el denominador es logaritmo natural de x, cuya derivada es 1 partido en x, y por lo tanto la derivada de este cociente completo va a ser logaritmo natural de x, que es la función del denominador, por la derivada de la función del numerador, por 2x, menos la función del numerador, x al cuadrado, por la derivada de la función del denominador, que es 1 partido en x, dividido en la función del denominador, perdón, al cuadrado, o sea, logaritmo natural de x al cuadrado. Se simplifica lo que se tenga que simplificar, en este caso el x al cuadrado, como está multiplicado por x, se puede simplificar y nos queda 2x por logaritmo natural de x menos x partido por logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Van a salir algunas expresiones feas acá? Sí, pero nada del otro mundo. Bien, así que eso, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es yo, en este ratito, yo voy a hacer algunos ejercicios. Me gustaría que ustedes los fueran haciendo en paralelo. Recuerden que esta es la formulita que tienen que usar, donde recuerden que las comitas acá representan derivada de la expresión en la que está la comita. Por ejemplo, esta es derivada de todo esto, esta es derivada de f, esta es derivada de g. En esta parte he estado usando esa notación para la derivada para no anotar tantos de f a de x o de g a de x. Bien, entonces voy a poner la fecha de hoy acá. Hoy es 10 de agosto, ejercicios con regla del cociente. Cociente, ahí sí. Voy a ponerle compilación automática. Inline. Calcule las derivadas de las siguientes expresiones. Bien, y aquí yo voy a anotar algunas y voy a comenzar de inmediato
espero que de todas maneras ustedes las vayan haciendo en paralelo. La primera, bueno, todas van a ser funciones que se escriben como cocientes de dos términos. Denme un momento. Ahí sí, perdón, que tenía que garabatear a mi gata y no quería que ustedes escucharan eso. Entonces, la primera función va a ser una fracción. Sí, perdón, aquí me equivoqué, esto debería ser int más. Ya, ahí sí, entonces la primera va a ser esa de ahí. Esta de acá y la última va a ser están saliendo chiquitas. Pues, ahí sí. Ahí. Ya. Entonces acá tenemos tres expresiones y que podamos derivar utilizando la regla del cociente, que recuerden en la regla que vimos recién. Bien, entonces les recomiendo que lo que hagan es que sigan los pasos que les voy a decir ahora, que son justamente los mismos pasos que habíamos usado acá y acá. Que era identificar primero cuáles son las funciones que están involucradas, la función del numerador y el denominador, y luego hacer la derivada. Entonces partimos identificando cuáles son las funciones involucradas en la división y luego aplicamos la regla o la fórmula de la regla del cociente. Bien, si ya tienen alguna idea cuál es la respuesta, por favor envíenme en el chat de manera directa a mí para que no le arruinen la sorpresa al resto. Bien. Bien, entonces vamos a partir identificando las funciones. La primera es la función del numerador, 2 elevado a x, su derivada es 2 elevado a x por logaritmo natural de 2. Y por otro lado tenemos la función del denominador, que es x, y su derivada es g' es igual a 1. Por lo tanto, podemos aplicar entonces nuestra regla de derivación. Eso lo vamos a hacer left, right. Copiar nuestra fracción original. Ahí sí. Entonces ahora tenemos que comenzar a armar nuestra derivada, una vez que tenemos ya identificado estas cosas. Entonces recuerden que nuestra derivada es, vamos a ver acá arriba, es g por f' menos f por g'. Entonces tenemos que poner g por f', o sea, x por 2 a la x por logaritmo natural de 2, y son hartas cosas, y aquí voy a poner explícita la multiplicación, menos f por g' dividido en g al cuadrado.
sea, todo esto de acá. Aquí puse 2 elevado a 2, me equivoqué, es 2 elevado a x. Ahorita sí. Bien, entonces, recuerden que lo que hicimos ahora fue reemplazar g, que está acá, por f', que es todo esto de acá. Entonces ahí f', menos f, 2x, por g', 1, dividido en x al cuadrado. Ahora entonces vamos con la multiplicación y reordenar los términos semejantes. Perdón, reordenar los términos que se están multiplicando. Aquí no hay términos semejantes. Eso entonces va a significar que esta constante, esa constante la podríamos pasar para adelante, pero no cambia mucho las cosas. Aquí lo único que vamos a eliminar es el multiplicado por 1. Lo que nos entrega que esta expresión monstruosa es la derivada de mi expresión original 2 elevado a x dividido en x. Bien, en este caso no hay mucho más lo que se puede hacer porque no va a haber términos que se eliminan ni nada de eso. Y como les dije, esto lo podemos verificar en nuestra página favorita. Espero que esté pronto dentro de sus páginas favoritas de matemáticas, Wolfram Alpha, donde podemos corroborar todas estas derivadas. Entonces, recuerden que para eso ustedes tienen que poner, hay dos opciones. Vamos a probar esta, que nunca lo he probado. La división la tenemos que hacer con paréntesis. Tenemos 2 elevado a x dividido en x, que esa es nuestra expresión original. Les va a aparecer el gráfico y aquí abajito les va a aparecer la derivada. ¿Bien? Y efectivamente es lo mismo que tenemos. Déjenme hacerle un poco de zoom. Es justamente lo mismo que tenemos, la única diferencia es que sí, aquí se le tomó factor común en el numerador para sacar el 2 elevado a x. En realidad no para sacar, sino que simplemente para factorizar el 2 elevado a x. Y aquí como en algún momento aquí sí lo dice, que aquí usa log en vez de ln para el logaritmo natural porque en matemática a nivel universitario o a nivel superior a eso, se usa log para el logaritmo natural en vez de ln. Bien, así que mucho ojo cuando vayan a hacer esta página, tengan eso en consideración. Ustedes aquí pueden meter cualquier función, por más fea que sea, y siempre les va a entregar lo mismo, la derivada, la integral, que ese es perdón, lo que iba a decir. Sí, que ese es la siguiente operación que vamos a aprender a hacer con funciones una vez que cerremos nuestros contenidos de derivadas. Bien. Eso, entonces aquí lo vamos a dejar así, ¿no? Vamos a hacer el paso extra de tomar factor común, pero si ustedes quieren hacerlo, adelante. Bien. Súper. Entonces, en el siguiente caso, que tenemos x más 1 y x al cuadrado, me gustaría que ustedes me dejaran un mensaje en el chat cuáles son las funciones asociadas y cuáles son sus derivadas. Yo por mientras los voy a escribir acá también y luego revelaré la respuesta. Entonces, ahora ustedes hagan el primer paso, que es este de acá, y déjenme su respuesta en el chat para que comprobemos si es que está bien. Ya, muy bien, Javier. Exactamente esa es la respuesta. Entonces recuerden que siempre vamos a denominar a la función del numerador como f y a la función del denominador como g. Entonces en este caso f es x más 1 y g es x al cuadrado. Y la derivada de x más 1 es 1 y la derivada de x al cuadrado es 2x. Por lo tanto, entonces cuando derivemos toda esta expresión, y aquí nuevamente les digo que la fórmula de la regla de la
derivada de un cociente va a ser siempre la misma, siempre tienen que reemplazar los términos de la fracción en el mismo orden. Va a ser igual a x al cuadrado por 1 menos x más 1 por 2x partido en x al cuadrado. ¿De dónde salió todo esto? Esto es g x al cuadrado por f', 1, menos f, x más 1, por g', perdón, 2x, dividido en g al cuadrado. X al cuadrado, y eso lo elevamos al cuadrado nuevamente. Bien, aquí sí van a resultar algunos términos semejantes que se pueden cancelar. Bien, vamos a ver cómo nos queda esto. Y después les voy a mostrar una manera alternativa de resolver este ejercicio en particular, que no les va a servir para todos, ¿ok? En este ejercicio entonces tenemos x al cuadrado por 1, eso va a quedar x al cuadrado nomás, menos esto de acá, x por 2x es 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, y 1 por 2x es 2x. Y el x al cuadrado nos va a quedar como x a la cuarta. Bien, donde aquí lo que hice fue multiplicar los términos del paréntesis por este término fuera que les está multiplicando, teniendo en consideración, por supuesto, que está el signo menos acá para cambiar el signo de los resultados de esta multiplicación. Y fíjense que en este caso sí hay términos semejantes que se pueden cancelar. En particular tenemos x al cuadrado menos 2x al cuadrado, y eso es entonces menos x al cuadrado menos 2x partido por x a la cuarta. ¿Y hay algo más que podamos hacer acá? Sí, hay una cosa más que podemos hacer. Espero a ver qué podemos hacer en el chat. Cuéntenme sus ideas. Hay una manera que puede quedar aquí de simplificar este asunto. Se puede hacer factorización, exactamente, muy bien. Entonces, en este caso, como tenemos x al cuadrado y x acá, se puede tomar factor común x, lo voy a anotar acá al ladito, x, factor común de menos x menos 2, dividido en x a la cuarta, y por lo tanto, eso se puede eliminar con uno de los x de abajo, y va a quedar simplemente menos x menos 2 partido en x al cubo. Muy bien. Así que muy bien, Javier, muy bien, Simón Muñoz, que me dijeron que eso es lo que se podía hacer. Se toma factor común x, se elimina x con x a la cuarta y me queda esta expresión de acá. Excelente. Bien, mientras que yo respondo algunas dudas en el chat, hay otra manera de resolver más fácilmente este ejercicio, como yo les decía, que tiene que ver con manipular algebraicamente esto de acá. Bien, si es que a alguien de ustedes se le ocurre cómo, déjenlo en el chat. Mientras veamos acá, x por 2x por logaritmo natural de 2 menos 2 elevado a x por 1, ¿qué significa? Es la derivada de la función que encontramos recién. No significa nada más que eso. Todavía no le estamos dando un significado a las cosas, es simplemente una idea abstracta de esa es la derivada. Ya, la otra manera que tenemos para encontrarlo, lo voy a anotar acá, resultado que también podríamos haber encontrado si separamos la expresión original. ¿A qué me refiero con separar? X más 1 dividido en x al cuadrado es una fracción que se puede separar en x partido en x al cuadrado más 1 partido en x al cuadrado. O sea, esto de acá.
Y ahí no necesitaban invocar la regla del cociente, sino que se derivaba cada una de estas expresiones por separado. Y al final ustedes iban a llegar a lo mismo. Les invito a que lo prueben en un ratito más fuera del horario de clase, si es que así lo quieren. ¿Okay? O si es que quieren hacerlo ahora, si es que tienen la habilidad de hacerlo ahora, podrían haberlo, o sea, pueden hacerlo. ¿Okay? Se separa la expresión original y luego esto se deriva siguiendo las reglas de derivación común y corriente, que es derivar la primera y luego sumarle la derivada de la segunda. Muy bien, ¿cómo vamos hasta el momento? Si tienen alguna duda, escriban en el chat, por mientras yo voy a anotar algunas de las cosas relevantes para la derivada de esta expresión. Entonces, en este caso, nuevamente identificamos las funciones por separado. La del numerador, logaritmo natural de x, que su derivada es 1 partido en x, como encontramos no como encontramos, sino como les dije en algunas clases, y la de función del denominador x más 3, cuya derivada es 1. Por lo tanto, podemos armar nuestra formulita. Entonces vamos a tener que nuestra derivada de este cociente va a ser lo siguiente. G, x más 3 por 1 partido en x, menos logaritmo natural de x por 1, dividido en casi dejo la escoba, dividido en x más 3 al cuadrado. ¿Cómo hacer entonces esta multiplicación? Esta multiplicación da lo mismo porque esta va a ser multiplicado por 1. Esta puede ser un poquito más interesante. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Para darme un poquito más de espacio aquí para anotar. Esto va a quedar entonces por 1, así que eso no lo vamos a hacer, y eso lo vamos a anotar como fracción. Perdón, entonces, esto dije que lo íbamos a anotar como fracción. Esto va a servir un poquito también para ejercitar sus operaciones algebraicas. Aquí me faltó saltarme un espacio, ahí sí. Y lo que podemos hacer aquí es amplificar este logaritmo para que nos quede con factor común x, y lo que vamos a hacer finalmente es pasar el x dividiendo para abajo.
Mucha pega, sí. O lo otro que podemos hacer, que también es completamente válido, es separar esto tal como separamos ahí arriba y nos va a quedar 1 más 3 partido en X menos logaritmo natural de X. Yo creo que vamos a hacer eso porque así nos va a quedar un poquito más condensado. 1 menos, o más en realidad, 3 partido en X menos logaritmo natural de X partido en X más 3 al cuadrado. Y vamos a dejar entonces hasta ahí este ejercicio. Bien, vamos a dejar solamente el 3 partido en X ahí, no es nada del otro mundo. Corroboremos que efectivamente esto esté correcto. Con nuestro poderosísimo Wolfram Alpha teníamos logaritmo natural de X dividido en X más 3. Eso era, sí, exactamente eso era. Y vamos a derivada. Ok, aquí si se fijan lo que ocurre es que se deja la X en el denominador. Bien, lo que significa entonces amplificar toda la parte del numerador por X, multiplicar por X arriba y abajo básicamente, y en el multiplicar por X arriba se elimina con esta X de acá abajo y queda la X en el denominador. Bien, no es algo necesario, solamente es para que entiendan cuáles son las diferencias que puede haber entre lo que muestra esta página y lo que hacemos acá. Si se fijan, muy importante esto, aquí aparece algo que dice Step by Step Solution, que significa solución paso a paso. Pero lamentablemente, como yo soy un pobre profesorcillo, no tengo la opción de tener la versión Pro, que es pagada, que mostraría toda la solución. Pero aquí se muestra básicamente lo que tienen que hacer. Como dice aquí, usar la regla del cociente, donde U es la función del denominador y V la función del denominador y bla, 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 bla. Si es que ustedes de verdad tienen mucho entusiasmo con la matemática, pueden ver si es que, por supuesto, si la situación económica de su familia lo permite, eventualmente puedan tener acceso a esto. A veces las universidades también les ofrecen acceso a esta página y a un programa asociado que se llama Wolfram Matemática. ¿Bien? Y no solo les sirve para matemáticas, sino que como ven aquí, pueden balancear ecuaciones químicas. Entonces el Pro para estudiantes, esto parece en realidad un anuncio, pero no es para nada un anuncio, a mí no me pagan nada por esto, así que vamos a parar en este momento. Pero pueden ver la librería de ejemplos, como aparecen acá, que se pueden hacer un montón de cosas, no solamente en matemáticas. En fin, me gustaría ahora dejarles con un ejercicio para ustedes. Ejercicio. Encuentro la derivada de la siguiente expresión. De la siguiente función. Y para no confundirles con las letras f y g, esta función va a tener letra h, ¿ok? Bien, entonces encuentre la derivada de la siguiente función, que es h de x igual a x al cuadrado menos 1 partido en x al cuadrado más 1. Déjenme ver si es que puedo meter toda la misma línea. Ahí sí, excelente. Bien, entonces en los últimos 5 minutitos más o menos que quedan, les dejo que ustedes lo desarrollen y a medida que vayan encontrando la respuesta, me la pueden escribir en el chat. Si es que tienen dudas también sobre otras cosas de las que ya hemos hecho, también las dejan ahí en el chat. Entonces este ejercicio. Espero que hayan podido avanzar algo en él, que tengan entusiasmo, ganas y todas las condiciones necesarias para poder hacerlo, o sea, que no tengan nada demasiado grande en su mente y que puedan aprovechar un momentito de su tiempo para las matemáticas. Pido disculpas adelantadamente por pasarme de la hora, pero esto no va a ser más de 3 minutos. Bien.
Entonces, tal como lo hicimos previamente, tenemos que decir cuál es nuestra función del numerador y el denominador. La del numerador va a ser x al cuadrado menos 1, así que la derivada es 2x. Y algo parecido con la del denominador. Te da 0. No sé, vamos a ver. Por otro lado, g de x es x al cuadrado más 1, que es la del denominador, y la derivada es la misma. Bien, por ahí puede ir un poquito la confusión de Tamara, que me decía que le había dado 0. Muchos ojo que uno es con menos y otros con más. Entonces, perdón, la derivada de la expresión total va a ser lo siguiente. G, x al cuadrado más 1 por 2x menos f, x al cuadrado menos 1 por la derivada de g, que es 2x, dividido en g al cuadrado. O sea, todo esto acá. Ah, ya te diste cuenta del error. Muy bien. Bien, entonces dos opciones tienen acá, dependiendo de cuál sea su estilo de hacer álgebra. Primero multiplicar todo y después reducir términos semejantes. O pueden factorizar por 2x y se les simplifica bastante el ejercicio. Yo lo voy a hacer de la manera un poco más clásica, desarrollando todo para que puedan seguir. La otra técnica que es un poco más avant-garde, se lo dejo a ustedes para que lo exploren. Pero vamos a multiplicar término por término. X al cuadrado por 2x me va a dar 2x al cubo más 2x menos 2x al cubo, que es esta multiplicación de acá, menos x al cuadrado por 2x, más 2x. Y aquí ustedes eliminan términos semejantes. Si se dan cuenta, el 2x al cubo se repite, pero tiene signo negativo. El 2x se repite, pero tiene en ambos casos el mismo signo. Así que son varias cosas las que se simplifican. El resultado va a ser entonces 4x dividido en eso. Ahí sí. Bien, 4x partido en x al cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien, espero que eso sea lo que les haya dado, si es que lo estaban haciendo, en particular en el caso de Tamara, que está desarrollándolo, se va a haber equivocado un poco en la resta. Y vamos a ver entonces que esa sea efectivamente la respuesta. X al cuadrado menos 1 dividido en x al cuadrado más 1. Ahí está, está justo dentro de las sugerencias. Se ve así y la derivada la está calculando. Mientras la calcula vamos a volver acá. Un momentito, ¿ya está lista? Sí. 4x partido en x más 1, x cuadrado más 1 al cuadrado, que es justamente lo que encontramos. Súper, lo hicimos muy bien. Dense una felicitación si es que lo hicieron y si es que no lo hicieron, pero estaban tomándose un tiempo para entenderlo, encontrar la solución. Excelente, estaban dando lo mejor de ustedes, les felicito. Y pudieron olvidarse un momento de todo lo terrible que está ocurriendo en el mundo exterior para concentrarse un momentito en esta clasecilla de matemáticas. Muy bien. Eso, jóvenes, mañana vamos a continuar haciendo algunos ejercicios de esto, pero aplicándolos más, como les decía, si es que ustedes quieren adelantarse un poco de esto, a esta materia, busquen aplicación de derivada como pendiente de la recta, ¿ok? Vamos a aplicarlo para encontrar máximos y mínimos locales, así que esas palabras claves les pueden ayudar si es que quieren buscar adelantar materia. Esta página también muestra el desarrollo del ejercicio, lamentablemente no si no pagas. La versión gratis solamente te muestra el resultado. La versión pagada te muestra el desarrollo. Bien. Ya, jóvenes, eso, cuídense mucho, que estén muy bien, aprovechen su tarde, descansen, duerman siesta si es que sí lo quieren. Que esté muy bien y nos vemos mañana, ambos cursos, tercero y cuarto medio. Cuídense mucho.